En cnt.com.es. Fin de espacio promocional y publicitario. A esta hora, la revista de opinión Democracia presenta Miguel Rivadeneira. Los protagonistas, las entrevistas, la búsqueda de la verdad. Miguel Rivadeneira, en la revista de opinión Democracia. 8:11 minutos en el territorio continental ecuatoriano. La economía es fundamental en un país en desarrollo como es el Ecuador, más aún cuando hemos tenido una crisis profunda agravada por la pandemia y que hoy hay de alguna manera una oxigenación con las tareas que cumple el gobierno, lo ha hecho en los 100 primeros días, pero quedan grandes desafíos, grandes problemas a afrontar y a solucionar. Para ello se requiere la contribución de una función del Estado como es la función legislativa. Y allí ya ha habido voces, por ejemplo, de oposición a la proforma del 2021. Quizás, como hemos leído a reconocidos economistas, resultaría de alguna manera irrelevante, no despreciable, pero irrelevante, la proforma del 2021 porque está en ejecución. Esto fue inicialmente propuesto y puesto en vigencia por el gobierno anterior. Este gobierno, por mandato constitucional y legal, tuvo que presentar la proforma. Luego vendrá quizás lo más importante en las próximas semanas, la proforma del 2022, en donde habría que ponerle mucha atención. Queremos hablar de esto y además de las tareas que cumple el gobierno, la relación con el Fondo Monetario Internacional. Quiero dar la cordial bienvenida a los tres invitados de hoy, al economista Jaime Carrera del Observatorio de la Política Fiscal, el economista Vicente Albornoz, académico, catedrático, y el economista Francisco Suet Morales. Desde Guayaquil nos acompaña exministro de Economía. Antes de iniciar este análisis económico, quisiera presentar lo que dijera este lunes el presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, precisamente sobre el tema presupuestario y las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, en diálogo con el diario El Universo de Guayaquil. El gobierno entrante tiene que presentar el presupuesto ajustado, pero ese presupuesto tiene más la impronta, las huellas del gobierno anterior que del nuestro. Cuando presentemos el presupuesto del año 2022 y el cuatrianual tomando como base el 2022, será entonces el presupuesto de mi gobierno. ¿Cuál es la aspiración de todos los ecuatorianos? Tener un Estado mucho más eficiente, mucho más pequeño en el gasto, pero eso no se puede lograr de la noche a la mañana si uno no corre el riesgo de producir un colapso en educación, en salud, en seguridad interna y externa. Por lo tanto, tenemos que ser prudentes. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder hacer recortes sin que afecte la estabilidad de servicios básicos como salud, educación y seguridad. La primicia que le voy a dar es que en esta semana se hará el anuncio oficial del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con el programa del gobierno anterior, se preveía un incremento de impuestos por 2.500 millones de dólares en el año 2022. Eso no va a ser así. Se lo garantizo porque hemos sabido negociar y demostrar que el Ecuador tiene otras alternativas y salidas como es reducción del gasto, que lo vamos a lograr, incremento de la producción petrolera, que lo vamos a lograr, mayor eficiencia en la recaudación tributaria, efecto de que aquellos que evaden o eluden impuestos pues tengan que empezar a pagar esos impuestos. Y obviamente un componente que en definitiva es lo más justo. Los que más tenemos vamos a tener que pagar y asumir el costo de la vacunación y de la pandemia. Y eso es algo justo, que aquellos a los que nos ha ido mejor en la vida y tenemos mayores ingresos, tengamos que aportar más. Bien, con ese anuncio del presidente de la República, economista Jaime Carrera, el primer comentario sobre la proforma presupuestaria, tanto del 2021 con esta aclaración y la que vendrá en los próximos días del 2022. Hay voces ya en la Asamblea Nacional que se oponen a la proforma del 2021. Jaime, buen día. Buen día, Miguel. Gracias a la invitación. Un gusto estar con Vicente y con Francisco. Sí, hay personas que se oponen partidos políticos que se oponen a la proforma. Y es lamentable porque cierto partido o cierto sector
que está haciendo apología del cinismo no debería oponerse, pues, porque ellos están reclamando que no hay más dinero para educación, para salud, que no hay dinero para pagar a la seguridad social y otro tipo de cosas. Pero ese sector fue el que destruyó las cuentas públicas. Hay que decirlo, el correísmo. El correísmo, sin duda, ¿no? Y partamos del principio, ¿no? En el año 2008, ellos incluyeron en el presupuesto todos los ahorros que recibieron, luego lo consumieron. En el año 2008 incluyeron en la Constitución que hay que dar el 6% del PIB a la educación y el 4% para salud. Y nunca cumplieron a pesar de la inmensa bonanza que tuvieron en petróleo, en deuda, en tributos. También incluyeron allí una bonificación para los jubilados y esa ha sido una carga permanente para las cuentas públicas. Entregaron unas cuentas públicas absolutamente soletas, sin $1 de ahorro, con un endeudamiento público brutal, y despilfarraron el boom petrolero en obras inadecuadas, en corrupción. Bueno, fue un desastre total. ¿Cómo pueden ahora reclamar que el presupuesto que está en la Asamblea no atiende a los sectores sociales, no da plata para educación, para salud, no hay un cronograma de pago de las deudas? Eso realmente es intolerable, ¿no? No se puede admitir en una sociedad que sensatamente piensa, ¿no? Eso por una parte, Miguel. Por otra, estas personas reclaman que no se ha presentado el plan de desarrollo. Permítame leer el inciso 4 del artículo 15 de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas que se aprobó en el año anterior. Este dice: en el año que se posesiona el presidente o presidenta de la República, hasta que se apruebe el Plan Nacional de Desarrollo, y simultáneamente la programación fiscal plurianual y anual de inicio de gestión del gobierno, regirá la programación plurianual y anual aprobada y actualizada en el gobierno anterior. Eso dice la ley, o sea, clarísimo. Entonces es lamentable que los sectores que se oponen sin los mayores fundamentos a la aprobación del presupuesto del 2021, ni siquiera tengan el conocimiento adecuado de la ley, y estos sectores del correísmo que destruyeron al país ahora quieran pontificar la honradez, el orden fiscal, quieran pontificar a los sectores sociales las atenciones. Es absolutamente fuera de lugar. Es causa de oprobio, debe ser causa de oprobio colectivo, porque el país no puede continuar en esta senda, ¿no? De por cualquier manera querer continuar con la destrucción del Ecuador, y no es admisible en una sociedad responsable que tiene que en el futuro salir adelante de cualquier manera con la unión de todos, con las responsabilidades económicas, fiscales, sociales que debe existir en un país. Economista Francisco Sued, un primer comentario sobre la proforma del 2021 para luego consultarles sobre lo que debiera ser, y esa es la importancia, la proforma del 2022. Muy buen día, Francisco. Buen día a ustedes. Por cierto, aprovecho la oportunidad para saludar a mis colegas Vicente y Jaime. Mira, Miguel, este acto del presupuesto del año 21 si fuera en una semana, sería prácticamente el presupuesto para el fin de semana, ¿no? Si fuera de meses, pues sería el presupuesto tal vez para la Navidad, o tal vez para el Día de los Muertos. El problema es con toda la concepción del presupuesto general del Estado, y esto no es nuevo, pero habida cuenta de la basura fiscal que se ha acumulado en los presupuestos a lo largo de los años, lo que se tiene es un documento puramente contable, un documento que en normatividad económica en realidad no tiene ni siquiera un análisis que valga la pena,
y en consecuencia de eso, si queremos cambiar esa naturaleza del presupuesto general del Estado, y volverlo un documento normativo donde se establezcan y se articulen, se identifiquen las prioridades que se originan en un pensamiento de planificación, así como en la propiedad privada, en las empresas, pues se habla de los planes de negocio. Bueno, aquí hablemos del plan de gobierno que tiene que reflejar las prioridades y tiene que reflejar la viabilidad de lo que es posible. Pero si ocurre que cuando uno examina el presupuesto del Estado por las cuentas, el número de cuentas tiene alrededor de 180 cuentas diferentes. De esas 180 cuentas diferentes puede sacar la mitad, que básicamente son lo que yo llamo basura fiscal, ¿no? Y entonces esa basura fiscal, sin embargo, en la actualidad crea compromisos de tipo legal porque fueron aprobaciones de leyes que se hicieron durante todo ese tiempo a través de la Asamblea de los dos últimos ejecutivos, y debido a eso cambiar aquello, porque por encima, además de lo que acabo de decir, constituyen poco más del 90% de gasto corriente, gasto de consumo, compromisos de sueldos, salarios y obras y servicios que acorralan las posibilidades de gasto. Si la economía ecuatoriana va a crecer, esa configuración del gasto público tiene que cambiar radicalmente. Tiene que moverse hacia la formación bruta de capital fijo, los gastos de inversión, no aquellos gastos que siendo de consumo también se amontonan dentro de los capítulos de inversión, porque cuando uno examina la cadencia de eventos que debe de haber en una economía, siempre vas a iniciar de alguna forma con el ahorro, la inversión, la creación de empleos a través de la demanda de empleos por parte de la empresa privada, fundamentalmente la generación de ingresos por esa vía. Del momento que la gente tiene ingresos, los hogares cuentan con ingresos, pueden gastar. ¿En qué gastan? Van a gastar en consumo. Y el consumo a su vez alimenta el ciclo de crecimiento. Esa es una manera de ver la economía que yo la considero consistente, pero no hacer las cosas de suerte tal que se le entregue a un determinado grupo de gente una capacidad de consumo que, por cierto, sobrepasa la capacidad fiscal. Con esto termino. La capacidad fiscal del país. Mira, en un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, si mal no recuerdo, respecto de los efectos o las políticas fiscales ante la pandemia, lo que establecía el BID en su reporte es que el impulso fiscal que los países de la región han dado ha sido más o menos del 3 o 4% del PIB en promedio, subiendo el gasto público del 21 al 25, del 22 al 26. Pero resulta que nosotros ya estamos lejos de eso. Nosotros ya, inclusive en tiempos de vacas flacas, andamos por el 30%. En otras palabras, esa plata ya no la gastamos, esa plata ya no tiene capacidad regenerativa, como lo tendría si es que hubiera un impulso fiscal adecuado. Ahora lo único que tenemos que esperar es ver qué ocurre con lo que ha dicho Guillermo Lasso, que es lo que ocurre respecto de cambiar esta fisonomía del presupuesto general del Estado, que ese presupuesto a su vez sea el resultado de una política económica de gobierno y no al revés, que simplemente sea un listado de lavandería de gastos ya preprogramados, y que vea la manera como en definitiva va bajando esa presión fiscal, que es una presión fiscal pues totalmente ruinosa para el país de la manera como lo estamos viendo y viviendo. Economista Vicente Albornoz, bienvenido. Usted ya nos ha ilustrado en su columna dominical de Diario El Comercio sobre la proforma del 2021 y lo que se viene también.
¿Cómo ve esta situación con esa oposición en la Asamblea Nacional a un tema, de alguna manera, sin perder de vista la importancia, irrelevante? La proforma del 2021. Bueno, yo lo vería sin darle mucha importancia al tema de la oposición, porque al final el presupuesto del 2021 va a ser aprobado, no hay, no hay una probabilidad real de que el presupuesto del 2021 sea realmente bloqueado en la Asamblea. Esto es simplemente show de partidos políticos que quieren oponerse por oponerse, ¿no? Porque al final el presupuesto, el presupuesto general del Estado no es una herramienta que nos informa a los ciudadanos cuál es el plan económico del gobierno para el siguiente año. No es eso. En parte porque, como bien decía Jaime, tiene un montón de preasignaciones que es público y notorio que no se van a cumplir y que nunca se han cumplido desde que se aprobó la Constitución que creó esas preasignaciones, la Constitución del 2008. No se han cumplido esas preasignaciones y no se van a cumplir. Y por otro lado, porque siendo un presupuesto que se envía ya pasado bastante más de la mitad del año, refleja al final lo que ya ocurrió, no es una proyección, el presupuesto del año 2021, que es un año de cambio de gobierno. Entonces, en mi opinión, este presupuesto me llama la atención el nivel de ruido que ha causado, porque este presupuesto es totalmente irrelevante, no indica nada. Y como decía Jaime Carrera también, este presupuesto tiene un plan cuatrianual de macroeconómico que es el heredado del gobierno anterior, porque así lo dice la ley. Entonces, este presupuesto en el fondo no nos dice nada. Más bien a mí me parecería interesante ponerse a conversar no del presupuesto, sino de por qué el presupuesto ha causado tanto barullo, porque es de los temas más irrelevantes que puede haber en Claro. la ¿Y, economía, en la economía de este momento. y por qué cree que ha causado tanto barullo? Yo la verdad entro en un mundo de especulación al decir por qué ha causado tanto barullo, pero la verdad creo que había que atacarle en algo al gobierno después del exitoso plan de vacunación y entonces por ahí encontraron que había un presupuesto general del Estado que tiene un montón de datos que pueden parecer feos a unos o pueden parecernos irrelevantes a otros, ¿ya? Entonces había que atacarle por algo al gobierno y decidieron atacarle por el tema del presupuesto. No encuentro otra explicación, porque, a ver, el presupuesto 2021, insisto, es el presupuesto de un año de cambio de gobierno y por lo tanto no refleja lo que el gobierno quiere. El presupuesto en general no es un anuncio de lo que el gobierno va a hacer el siguiente año, el presupuesto del Estado en general, y peor el de año electoral. Y todavía más, ha habido críticas a estas proyecciones macroeconómicas que se anexan al presupuesto, pero esas proyecciones económicas, por un lado, son una herramienta para negociar con el Fondo Monetario y por otro lado son las heredadas del gobierno anterior porque la ley así lo dice. Entonces, ¿qué sentido tiene criticarle al presupuesto? No encuentro ninguna justificación. Le digo, mi especulación es que grupos de oposición vieron que había un gran éxito en el tema de vacunación y tenían que criticarle por algo al gobierno, por lo que sea, y decidieron lanzarse por el tema del presupuesto. No encuentro ninguna otra explicación. Que el presupuesto del Estado del 2021 tiene un montón de cosas criticables, es verdad, sí, es verdad. Pero por otro lado, es un tema completamente irrelevante porque cuando se cierre el año y veamos el presupuesto cumplido, no va a tener nada que ver con el aprobado, primera cosa. Y segunda cosa, la propuesta real del gobierno, los cambios que piensa hacer el gobierno, eso los veremos en el plan que está negociando con el Fondo Monetario y probablemente lo veamos ya en la programación macroeconómica para los siguientes 4 años. Bien, sobre esa base, economista Jaime Carrera, vamos con la proforma del 2022, en donde se va a reflejar ya lo que el plan de gobierno del presidente Lasso quiere para el país. Bueno, en la medida en que es la base para el futuro, yo sí creo que el presupuesto del 2021 tiene importancia, ¿no? Tiene importancia en la medida de decirle al Ecuador qué es lo que recibió Guillermo Lasso, ¿no? Está recibiendo un presupuesto con un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares. Es la herencia de los déficits de muchos años atrás. Está recibiendo un presupuesto que tiene un elevado gasto corriente, en el cual solo en salarios se pagan más de 9.000 millones de dólares.
tiene un presupuesto que tiene poco espacio para la inversión, tiene un presupuesto que tiene varios desajustes. Entonces, la proforma o el presupuesto 2002 tendrá que reorientar esta herencia que recibe y no va a ser fácil en el futuro. El presidente ha dicho que espera superávit fiscal para el año 2025 y es la dirección correcta. Pero eso va a demandar grandes esfuerzos en el futuro. Bajar un déficit de 5.000 millones a equilibrio fiscal es una tarea gigante. Luego, en la estructura del gasto público, el 80% del gasto público está en los sectores sociales, en defensa, en educación, en intereses de la deuda, en pago a los gobiernos seccionales. Hay una estructura absolutamente inflexible del gasto. Luego, sí, el presupuesto del 2022 tiene que reflejar como núcleo un entorno de política económica, porque evidentemente, un presupuesto sano, cuentas en orden, contribuyen a bajar el riesgo país, a generar un entorno para invertir y va a reflejar cuánto en el ámbito social va a hacer el gobierno, en educación, en salud, en atención a los pobres, en los bonos de los pobres, en asignaciones para la nutrición, para atacar la desnutrición infantil. Bueno, las cuentas públicas en general y el presupuesto como núcleo principal son parte fundamental de un programa económico de un gobierno, ¿no? Recordemos que en los últimos 40 años, con excepción de algunos años, siempre ha habido déficit fiscal y todas las tensiones fiscales que han habido año tras año, por el gasto, por falta de ingresos, por el vaivén de los precios del petróleo, por las deudas con la seguridad social, absolutamente todas esas tensiones han sido un óbice para el crecimiento económico, para atraer inversiones, para que el país siga el norte de crecer, de exportar y en general de tener una economía sana, ¿no? Entonces, el presupuesto 2022 va a ser fundamental para definir la línea fiscal, económica y social del gobierno en un entorno que debe complementarse con reformas laborales, con incentivos a la exportación, con incentivos a atraer inversión extranjera directa, con acuerdos comerciales, con la seguridad jurídica que se debe tener. Entonces, es muy importante, va a ser muy importante el presupuesto del 2022 bajo estas consideraciones, pero además, el presupuesto del 2022 tendrá que ser absolutamente coherente en sus metas, en sus objetivos, en sus finalidades, con el acuerdo que el presidente Lasso ha anunciado del continuar con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque todas las metas presupuestarias, no solo del 22, será del 23, del 24, depende de los años de extensión del acuerdo. Todas esas metas deberán ser incorporadas en el acuerdo con el Fondo Monetario y ese acuerdo en el que se refleje las metas de los presupuestos tiene que ser absolutamente creíble, confiable, rigurosamente y técnicamente realizado, porque es una forma de brindar confianza al inversionista y brindar confianza a la economía, porque si el inversionista ve que cada año se va, por ejemplo, a revisar tributos o a tomar medidas fiscales, bueno, el inversionista no va a invertir. Entonces es fundamental que los presupuestos públicos estén en concordancia con este acuerdo y además, si va a haber una reducción gradual del déficit hasta conseguir superable, en el acuerdo con el fondo tendrá que establecerse con claridad absoluta cómo se va a financiar los déficits, qué aporte va a tener el Fondo Monetario, qué aportes van a tener los multilaterales. Y además es fundamental en el conjunto del sector público ver el comportamiento que va a tener en los próximos años el Seguro Social, los gobiernos seccionales, las universidades,
Porque si se mira con objetividad todo el sector público, el 8.000 millones de dólares, no más, 10.000 millones de dólares gastan las seguridades sociales. Y el Seguro Social tiene 36.000 empleados. Más de 5.000 millones de dólares gastan los gobiernos seccionales. Más de 1.000 millones de dólares gastan las universidades. Y el presupuesto público en sí, una vez consolidados en todo el sector público no financiero, gasta esencialmente en sueldos, en el gasto operativo de las instituciones. Pero cuando del presupuesto se transfiere fondos a la seguridad social, es la seguridad social la que gasta. Cuando del presupuesto se transfieren fondos a los municipios, son los municipios los que gastan. Cuando se transfieren fondos del presupuesto a las universidades, son las universidades las que gastan. Entonces el tema del gasto público tiene que verse de manera global, de igual forma con las empresas públicas. Y allí que hay un camino largo por recorrer, en la reducción del déficit, en el crecimiento de la economía, en las exportaciones. No va a ser fácil lo que hay que hacer, pero hay que emprender en esta dirección que ha anunciado el gobierno. Claro. Invertir, crecer, exportar, generar trabajo, atender a los pobres. Esas son las égidas de la dirección futura. Economista Francisco Suez, ¿cuán importante es esta herramienta, la proforma presupuestaria del 2022? Cuando el presidente Lasso ha hablado, habrá que hacer la reforma tributaria, la reforma laboral y no tocar a sectores fundamentales, como ha sido la promesa: salud, educación, seguridad. La reforma laboral tiene que ver con la generación de empleo. Es evidente que el régimen laboral ecuatoriano es un régimen represivo que atenta contra la creación de empleo. Una prueba plena de eso es el 1.000.000 de ecuatorianos que han tenido que salir del país para vivir en otros lados, encontrar empleo, poder vivir la vida en otros lados. Es evidente ahora mismo en lo que está ocurriendo con los ecuatorianos en México, que están agolpados de alguna forma para tratar de llegar, no necesariamente a México, sino avanzar hacia la frontera y esperar entrar en Estados Unidos, donde hay todo un debate ardoroso sobre el tema de la migración, no se diga de la migración ilegal. Entonces, esto es una prueba de que efectivamente no hay la capacidad de absorción, y esa capacidad de absorción laboral, quiero decir, está de buena manera condicionada por el régimen laboral. Un régimen laboral que impone costos, muchos de ellos escondidos, porque aquí, por ejemplo, cuando se habla de un sueldo básico de 400, en realidad se está escondiendo tanta información como la que se entrega, porque es mucho más que eso, no solamente en términos corrientes, no solamente a lo largo de un año, cuando se pagan 14 meses y los fondos de reserva, y se dan los subsidios y los pagos a la seguridad social, sino cuando tiene que movilizarse un empleado o es despedido, o tiene que irse para otro lado, o tiene que ser liquidado. Bueno, todo eso tiene un efecto que el empleador lo conoce y lo entiende y lo tiene que pagar, tiene que hacer el cheque. Entonces, eso limita considerablemente la creación de empleo. Esto no es nuevo, esto viene, recordemos que el Código Laboral vigente pues viene de los años 30, ya tiene 90 años y pico de vigencia, 80 años y pico de vigencia, y fue concebido en una época en la que esto se consideraba particularmente importante, porque por otro lado habían abusos, llamemos así, percibidos o políticamente percibidos por parte de los empleadores. La fórmula esta salomónica de crear un paralelo laboral que sea más flexible va a hallar obviamente la resistencia por parte de todos los intereses creados alrededor de lo actual, pero es un poco como el tema de la gasolina.
tienes que llegar a un punto en el cual tienes que decir, mira, esto no lo podemos seguir aguantando de esta manera porque el país no va a cambiar y el país no puede llevar adelante este tipo de gastos. Y es necesario crear las oportunidades para que esos 7 ecuatorianos que están fuera de empleo formal puedan, en un número significativo, empezar a engrosar la fila de los empleados formalmente. Estamos hablando particularmente de mujeres y gente joven, que son los que están afectados por estas trancas que tiene el mercado laboral. Entonces, ese es un punto importante que de alguna manera se traduce, ¿no? En la medida en que se lo logra, se traduce en crecimiento económico. Y el crecimiento económico es justamente la manera más efectiva de poder resolver y equilibrar los temas fiscales. Esa es, y lo digo por experiencia propia, porque cuando yo fui ministro en el año 84, que así mismo heredamos una situación parecida a esta, lo que tuvimos que hacer es trabajar con el presupuesto que había, hacer las enmiendas dentro de los traspasos de partidas que permitía la ley en ese entonces y preparar un presupuesto para el año 85 que fue un presupuesto de crecimiento, que había exacción tributaria en ese momento, lo tuvimos que hacer porque la economía estaba absolutamente quebrada después de lo que ocurrió el año 82-83 y con los problemas del Niño que afectaron pues la capacidad productiva de la economía. Bien. En el tema, eso nos lleva al tema tributario, que es otro tema de importancia, porque efectivamente lo que hay que hacer es realizar, darse cuenta y aceptar que lo que tenemos es una estructura tributaria que ha llegado a un punto de inflexión, que no la puedes llevar más allá, que no va a rendir más y que en consecuencia debes hallar las fórmulas dentro de todas las opciones posibles para que sea una estructura tributaria más efectiva, más viable, que deje de lado problemas de tipo técnico como los que existen alrededor de los anticipos del impuesto a la renta o como los que existen en el impuesto a la salida de divisas, que tienen el efecto de contrarrestar el flujo de capitales hacia la economía. Y si queremos crecer, vamos a necesitar capitales fundamentalmente locales y suplementariamente los capitales internacionales que vengan a radicarse en forma permanente en el país y que creen más empleo y que creen más capacidad de inversión y que potencien el ahorro nacional. Esa es un poco la política, el marco político en estos dos casos. Jaime también mencionó el seguro social, es evidente. Sabemos que ese seguro social, que es el instrumento más grande de ahorro, la seguridad social, el instrumento más grande de ahorro que puede tener el país, necesita cambios de fondo para que sea sustentable en el tiempo, porque de otra manera nos vemos enfrentados a un muro en la carretera con el cual nos vamos a chocar. Y van a ser las futuras generaciones las que van a pagar unos costos no aceptables por causa de esto. Sí, el tema del seguro social es materia de otro debate que los invitaremos. Sobre la Proforma 2022, ¿qué debiera contener con el anuncio de ajustes, el tema reforma tributaria, reforma laboral, economista Vicente Albornoz, y también el compromiso del presidente de seguir apoyando la salud, educación y seguridad? Por favor, el audio. Sí, el presupuesto del próximo año, ese sí va a ser un dato interesante. Y sobre todo va a ser interesante porque yo me imagino que para el mes de octubre más o menos se publicará el acuerdo que vayamos a firmar con el Fondo Monetario. Entonces, si para octubre tenemos el acuerdo con el Fondo Monetario, eso nos va a dar información de lo que realmente planea hacer el gobierno. Y se va a ver plasmado en el presupuesto 2022. ¿Qué debería contener y qué no debería contener el presupuesto 2022? A ver, yo creo que debería tener una caída importante del gasto. No nos escapamos de hacer una importante reducción del gasto. Y aquí voy a introducir una unidad de medida con la cual Francisco y Jaime se la conocen perfectamente, pero no sé si nuestros oyentes la utilicen con tanta facilidad. Voy a hablar
puntos porcentuales del PIB. Jaime y Francisco saben perfectamente cómo todo lo que es relacionado con el presupuesto del Estado se lo relaciona con el tamaño del PIB, pero aquí lo que deberíamos esperar para el 2022 es una caída del gasto en por lo menos 2 o 3 puntos del PIB. O sea, es una cantidad importante en lo que debería reducirse el gasto. 2.000, 3.000 millones, ¿no? Claro, pero siempre en estos temas se hablan en puntos porcentuales del PIB y debería haber por lo menos un medio punto, y no al ojo, medio punto porcentual del PIB en aumento de recaudaciones, ya sea por mayor eficiencia, por desaparecer alguna exención, cosas por el estilo. Yo estoy convencido que el gobierno de Lasso no quiere aumentar impuestos, lo cual me parece bien. Además hay un compromiso de no tocar los impuestos. Entonces, creo que no va a haber ningún cambio en las tasas impositivas, ¿no? Es decir, el IVA va a seguir siendo 12%, el impuesto a la renta máximo, no estoy seguro cuánto es, creo que es 30, va a seguir en ese mismo nivel. Por ahí van a mover algo de exenciones, que alguna cuestión que no pagaba impuesto a la renta sí pague, que algún producto que no pagaba IVA sí pague, algo tendrán que hacer ahí para algo mejorar las recaudaciones. Entonces yo esperaría un aumento de las recaudaciones tributarias en un medio puntito porcentual del PIB. Entonces estamos hablando de que al ojo entre la caída de los gastos y el aumento de las recaudaciones, deberíamos ver que el déficit fiscal se achique en más de 2 puntos porcentuales del PIB, idealmente se achique en unos 3 puntos porcentuales del PIB. ¿Y por qué es este dato tan importante? Porque eso ya nos pondría en el camino de tener en el año 2024 más o menos ya un presupuesto equilibrado. Y eso sería romper con, no estoy seguro si 14 o 15 años consecutivos de déficit fiscal, porque lo interesante es que la constitución actual y sumada a la visión del gobierno de Correa, hizo que el Ecuador tenga todos los años, del 2009 en adelante, un déficit fiscal. Eso es vergonzoso. Todos los años del 2009 en adelante hemos tenido un déficit fiscal. Este año vamos a tener un déficit fiscal y Jaime me puede corregir, pero yo apostaría que el próximo también va a haber un déficit fiscal. Por lo tanto, creo que llegaríamos a 14 años consecutivos de déficit fiscal. Déficit fiscal significa que el gobierno gasta más de lo que tiene. ¿Cómo se cubre ese hueco? Bueno, de vez en cuando ese hueco se cubre porque el Fondo Monetario nos regala plata. Pero cuando el Fondo Monetario no nos regala plata, ese hueco se cubre endeudándose. Y eso de haber tenido 13 o 14 años consecutivos de déficit fiscal, explica por qué tenemos una deuda tan enorme. Y explica por qué la visión del Fondo Monetario es que el gran problema del Ecuador es que tiene un déficit fiscal inmenso, que tiene un gasto muy por encima de los ingresos. Y al final, si uno se pone a ver cuál es el fondo del programa con el Fondo Monetario, el fondo del programa con el fondo, cuál es el contenido final, lo más importante del programa con el Fondo Monetario es achicar este déficit. Porque este déficit es, como bien nos decía Jaime, es un tema que ha generado un montón de problemas y es una especie de ancla que le impide crecer al país, porque no tenemos un gobierno decentemente financiado. Entonces, mi apuesta es que, a ver, para reducir el déficit fiscal, existen básicamente dos opciones. O usted baja gastos o usted sube ingresos. Mi apuesta es que va a ser mucho más la reducción de gastos que el aumento de ingresos, pero yo sí creo que para el próximo año tendremos un presupuesto con algo más de impuestos y con bastante menos de gastos. Y eso, ya le digo, en un mundo ideal deberíamos ver una caída del déficit de unos 3 puntos porcentuales y eso sería extraordinario porque ya podríamos decir que estamos en el camino correcto para romper con esto que va a llevar una década y media, hasta que realmente lleguemos a un déficit de cero, será una década y media de haber vivido más allá de nuestras posibilidades, endeudándonos sin límite. Y es importante resaltar esto de endeudarnos sin límite, porque hubo años en que el precio del petróleo estaba en $100 y el gobierno seguía endeudándose. Eso es vergonzoso. Y esa es la herencia del correísmo, el pasarnos un país con una dinámica, con una inercia de tener un gasto enorme que supera a sus ingresos, y eso no es otra cosa que vivir de las futuras generaciones, porque al final la diferencia entre ingresos y gastos la van a pagar a las próximas generaciones, ni siquiera los aquí presentes, probablemente nuestros hijos, pero con seguridad nuestros nietos.
Quisiera un breve comentario, dado que el presidente Lasso, como escuchamos, anunció para los próximos días el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Habría que esperar el contenido. Sin embargo, ¿qué debiera tener ese acuerdo, economista Jaime Carrera? Bueno, ese acuerdo, primero hay que ver la extensión del acuerdo, ¿no? ¿Cuántos años? ¿Será hasta el 2024? ¿Será hasta el 2023? Yo creo que debe ser o tener una extensión mayor de la que tiene ahora. Luego, ese acuerdo va a tener metas de déficit, de reducción de déficit gradual, tanto en todo el sector público, así como en el presupuesto general del Estado, que es la parte medular de todo el sector público no financiero. En ese acuerdo va a haber metas de ingresos y de gastos de tributación y en qué medida la reducción del déficit público va a poder ser financiada en los próximos años. Porque el próximo año es posible que el déficit esté alrededor de los 2.500 millones, por decir una cifra, si hay una reducción importante. Luego, el próximo año, ese déficit, ¿cómo se va a financiar? Va a haber nuevos desembolsos del fondo y de los multilaterales. Luego vendrá el 2023. Seguramente los multilaterales ya le van a dar menos dinero para financiar el déficit. Entonces tendrá que el Ecuador pensar en financiar ese déficit con otros recursos, con otros préstamos. Si es que el acuerdo con el fondo contribuye y la política del gobierno contribuye a reducir el déficit fiscal y a generar confianza, seguramente se bajará el riesgo país. Y luego de unos 2 años es posible que se tenga acceso a otros recursos, pero con un riesgo país bajo. Lo que se tiene que entender es que esta trayectoria de orden fiscal hasta el superávit es fundamental para que vengan inversiones y para que el país crezca. Y además es el mensaje de mediano plazo para garantizar la solidez económica y fiscal del país. Recordemos que en la renegociación de los bonos basura que se hizo el año anterior, ya se redujo el pago de intereses y habrá que nuevamente pagar los bonos basura desde el 2026. Tanto amortizaciones como un valor de interés mayor que va gradualmente subiendo hasta el 2025. Entonces el Ecuador tiene que pensar en tener cuentas fiscales sólidas y una economía sólida para en el 2026 no volver a hablar de no pagar la deuda o de no pagar nuevamente los bonos, ¿no? Y romper esa historia de no pago. Entonces necesitamos una economía sólida. A eso va a contribuir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, aunque yo no quisiera y no quiero realmente, Miguel, hablar del Fondo Monetario Internacional. Es lo que el Ecuador debe hacer. Debe tener cuentas públicas ordenadas por el bien de la sociedad, por abrir el camino al desarrollo. Y para eso se necesitan más ingresos, menos gastos. Hay limitaciones de ingresos, es posible que la reforma tributaria dé algo de ingresos. Y en el tema del gasto, permíteme, Miguel, hacer alguna acotación. En el tema del gasto público, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en cómo va a enfrentar esto el gobierno. Porque si tú ves en este momento la herencia del gasto, ¿no? El gasto corriente, más del 80% del total, nada para inversión. Luego, sueldos, más de 9.000 millones, que es el 50% del gasto corriente. Luego, transferencias a la seguridad social, 2.000 millones y falta dinero. Intereses de la deuda, 2.000 millones, ya no se puede hacer mucho allí. Luego, transferencia a los gobiernos seccionales, tampoco se puede hacer mucho allí. Luego, pago de bonos a los pobres, 1.200 millones, tampoco se puede hacer mucho allí. Entonces, los dos rubros donde algo se puede hacer, y no algo, quizá bastante, es en la reducción del tamaño del sector público. Son 9.000 millones de dólares, ya. Son 467.000 empleados públicos. Y el 80% de esos empleados están en educación, en salud, en defensa, en policía, en el bienestar social,
en la Contraloría, en la Fiscalía, en la función judicial. Allí está el 80%, ¿no? Entonces, en esos espacios hay que encontrar formas de reducir el tamaño del sector público, no solo en el presupuesto, también en los otros sectores, en la Contraloría, en la Fiscalía, en todo el sector público en general. Economista Francisco Sued, ¿qué debiera contener el acuerdo con el Fondo Monetario que refleje las políticas del gobierno actual? Bueno, yo creo que ya Jaime ha hecho referencias interesantes al respecto y también las referencias que Vicente hizo acerca del presupuesto del próximo año apuntalan en la dirección de que debe de haber disciplina fiscal. Y la disciplina fiscal tiene que ver con el gasto. Yo creo que sí es posible hallar los resquicios y las madrigueras donde hay un montón de basura fiscal que está depositada. Y que en consecuencia de eso puede haber rebajas del 2 al 3%, un poco más agresivamente dentro del nivel general del gasto del presupuesto general del Estado, con las debidas reacciones, naturalmente. No es que va a ser una cuestión simplemente de entrar con una aspiradora y se acabó el problema, no. Cuando hablo de basura fiscal, hablo de un concepto de algo que está allí de alguna forma usufructuando el gasto público sin producir la contraparte del beneficio social que se supone que este gasto público debe de dar. Que hay como es sin lugar a dudas inflexibilidad, que el gasto público corriente en lo que tiene que ver con el rol de pagos, hay gran cantidad de efectivos que son de la policía, de los militares, de salud y de los profesores, pero por otro lado hay una gran informalidad dentro del propio rol de pagos del Estado, donde alrededor del 40 y pico % de los nombramientos no son nombramientos formales o son contratos a plazo. Entonces, eso de ahí hace un poco más sencillo el trabajo de limpieza que necesariamente se debe de hacer tratando de minimizar cualquier situación que vaya a afectar la entrega de esos servicios. Eso es más arte que ciencia y ciertamente mucho arte político involucrado ahí. Número 2, creo que el acuerdo con el fondo debe de reconocer, a diferencia de lo que ha sido en el pasado, y no solamente en el pasado en Ecuador, sino en el pasado en general, que tiene que haber una equidistancia adecuada entre el crecimiento de la economía global y la situación fiscal. En la medida en que hay distensión en el crecimiento, eso va a su vez a tener efectos sobre el equilibrio fiscal en la medida en que, repito, hay disciplina fiscal, hay ordenamiento en el crédito público, porque ese es otro punto. Si nosotros tenemos, según cuentas, que hacer servicio en la deuda pública en general de alrededor de 40.000 millones de dólares, mucho de lo cual de eso significa que nos convertimos en país exportador de capital, debemos de tener una política de defensa de esa circunstancia, porque no estamos en capacidad. Ha ocurrido con China. A China le debíamos 8.000 millones de dólares, ahora le debemos 5.000 y pico millones de dólares. Quiere decir que hemos amortizado, sí, hemos bajado esa deuda, pero eso ha significado tener que sacrificar esos recursos. Entonces, lo ideal aquí es tener las fórmulas permanentes de manejo de crédito público, para no esperar hasta que en el año 25 o 26, como ha mencionado Jaime, pues vuelva posiblemente a reventar otro petardo. No debemos de esperar hacia allá, debemos de trabajar día a día, como lo hace, bueno, en las economías desarrolladas. Es así, la tesorería de los gobiernos, del Estado, está en permanente trabajo de oferta y de demanda de pagos, en parte para
para poder financiar el flujo de caja fiscal, pero en parte también para poder sustentar una situación económica más viable. Termino diciendo que esa fue una de las fórmulas que seguimos el año 84 y 85 y como consecuencia de eso tuvimos en el año 85 superávit en las cuentas del sector público consolidado y crecimiento del 4.2%, con la deuda refinanciada con créditos naturalmente que venían, ¿no? Pero en una situación en la que salíamos del desahucio, como que estamos ahora, de cuentas negativas por todos lados. O sea, sí se puede porque también las expectativas cuentan mucho. En la medida en que las expectativas se cumplen positivamente, pues vamos a ganar todos. Economista Vicente Albornoz, ¿qué debiera contener el acuerdo con el FMI? El acuerdo con el FMI debería contener aquello que al Ecuador le conviene. Y al Ecuador le conviene dejar de depender del endeudamiento para crecer. Al Ecuador le conviene dejar de tener una economía que si no le prestan plata se estanca. Al Ecuador le conviene tener un Estado equilibrado. Mire, aquí voy a hacer una broma. Estoy seguro que los aquí presentes podemos tener opiniones muy distintas sobre cuál es el tamaño ideal del Estado. Pero todos estamos de acuerdo en que, en general, el Estado, tenga el tamaño que tenga, tiene que estar bien financiado. Porque no importa el tamaño que tenga, si está mal financiado, se convierte en una bomba de tiempo. Entonces, el acuerdo con el Fondo Monetario tiene que tener aquello que al Ecuador le conviene. Y al Ecuador le conviene achicar el déficit fiscal. Eso es lo que tiene que ir en el acuerdo con el Fondo Monetario. Ojalá, adicionalmente, en el acuerdo con el Fondo, haya un par de temas relacionados con los bonos de desarrollo humano. El que se conoció como el bono de la pobreza hace mucho tiempo, el bono de... no me acuerdo cuál otro nombre tenía, pero en todo caso, el bono de desarrollo humano debería mantenerse. Y no nos olvidemos que en el actual acuerdo, a ver, en realidad no vamos a tener un acuerdo nuevo, vamos a tener una modificación del actual. En el actual acuerdo existe la obligación del Ecuador de aumentar el número de receptores del bono. Y creo que esa ha sido una de las buenas políticas económicas que las implementó el gobierno anterior, el gobierno de Lenín Moreno, el aumentar el número de personas que reciben el bono solidario, el bono de desarrollo humano, el bono de la pobreza, como quieran llamarle. Eso creo que fue en los peores momentos de la crisis un amortiguador que evitó que haya más conflictividad social de la que tuvimos. Creo que si es que el acuerdo con el Fondo Monetario tiene eso, que en mi opinión son cosas que al Ecuador le convienen. Uno, el achicar el déficit, el romper esa dependencia que tenemos del endeudamiento, el volver al gobierno sostenible, porque el gobierno que tenemos hoy no es sostenible. No se puede trabajar, no puede el Ecuador seguir teniendo un gobierno como el actual que tiene muchísimo más gastos que ingresos, y que no es que por un año, por mala suerte, por una pandemia, tuvo más gastos que ingresos. No, llevamos una década y media con más gastos que ingresos. Eso es lo que tiene que tener el acuerdo con el Fondo Monetario, y ojalá, para que le dé un poco más de solidez y digamos, más presencia dentro del gobierno, haya alguna referencia a mantener y quizás a aumentar el número de receptores del bono de desarrollo humano. Yo creo que esa ha sido una política que le ha evitado al país una mucho mayor conflictividad social, el que haya transferencias directas a las personas más pobres. Y no creo que tenga que contener mucho más el acuerdo con el fondo. El solo solucionar el tema fiscal, que es la madre de todos los problemas económicos del país, el tema fiscal, el solo hecho de solucionar eso ya da bastante oxígeno como para poder ir arreglando el resto de cosas de la economía. Muchas gracias por ilustrarnos sobre el tema económico y presupuestario en el Ecuador. Aquí hay tareas pendientes que hay que cumplirlas desde el gobierno con estos ajustes necesarios en el Ecuador. A Jaime Carrera, a Francisco Suez y a Vicente Albornoz, muy amables por participar en la revista de Opinión Democracia. Muy buen día. Un gusto. Gracias. Muy buen día. Salud. Con esto cerramos la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz martes y ya viene el show de la papaya. Muy buen día. La revista de Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM.
y Democracia TV para todo el mundo. Inicio de espacio promocional y publicitario. Alianza es un hospital de atención multidisciplinaria. Alianza Hospital.